tenemos más para ustedes en este momento. Damos la bienvenida al doctor Diego Ballesteros, quien es Buenos oncólogo. días. Buenos días, doctor. Buenos días, bienvenido, Gracias, doctor. muchas gracias. Hoy vamos a hablar, pues bueno, siempre de estos temas sobre el cáncer que nos pueden ayudar a entender o a lo mejor a familiarizarnos un poquito más a la hora de, pues que no tengamos que estar googleando como comúnmente lo hacemos y luego nos asustamos de más. ¿Cuáles podrían ser síntomas, signos, manifestaciones que nos podrían dar a entender que tenemos cáncer? Muy bien, el cáncer pues es una enfermedad muy amplia, ¿no? Sí. Desafortunadamente tenemos que los signos y los síntomas, que son las manifestaciones que una enfermedad te puede presentar, manifestaciones físicas, pueden ser dividirse en dos situaciones. Una, desafortunadamente el cáncer cuando inicia no da ninguna manifestación. Okay. O sea, cuando un cáncer está empezando no tiene ningún signo o síntoma. ¿Por qué? Porque la cantidad de células que se están produciendo todavía no son lo suficientemente grandes como para manifestarse. O sea, no dolor, no hay dolor, nada de eso. Ni te da sueño, ni se te quita el hambre. Ni nada. Okay. Lo que pasa es el cáncer empieza a dar manifestaciones cuando ya el tumor es lo suficientemente grande. Sí. ¿Cuál es la definición de cáncer? Es el crecimiento acelerado de una célula normal que crece y destruye el tejido que le dio origen. Okay. Y tiene la capacidad de emigrar, viajar a través del torrente sanguíneo o los ganglios linfáticos a todo el cuerpo. Entonces ahí es cuando da manifestaciones, cuando ya está destruyendo el tejido. Por ejemplo, un cáncer de mama puede iniciar un pequeño tumor y dar punzadas. Okay. Pero el 99% de las enfermedades benignas de la mama dan punzadas. Entonces es muy vago. Un cáncer de colon puedes iniciar algunas manifestaciones vagas como son distensión abdominal, sentirte inflamado, pero la gran mayoría de las enfermedades del colon inflamatorias benignas se manifiestan así. Okay. Entonces por eso no vamos a detectar una enfermedad temprana. Otro caso es el cáncer de ovario. ¿Por qué siempre el cáncer de ovario se detecta la mayoría de las veces en etapas 3 o 4, o sea, avanzadas? Porque los síntomas iniciales son tan vagos que lo confunden los médicos con una gastritis, con una colitis, con un problema de inflamación pélvica, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando el paciente empieza a crecer el abdomen, empieza a tener sangrados, es porque el tumor ya está muy avanzado. Okay. ¿Y forzosamente termina en temor un cáncer? Un tumor, perdón, en tumor, no en temor. Sí. Okay. Bueno, existe un grupo de enfermedades que se llaman leucemias. Y las leucemias se producen en la médula ósea y eso no producen un tumor. Exclusivamente eso, pero todo lo demás todo siempre lo demás, hay tumores termina sólidos, en tumor. Se divide el cáncer en tumores sólidos y las leucemias. Y los tumores sólidos son ahí existen 200 tipos y dependiendo del sitio va a ser la manifestación. Y las leucemias es un ente diferente, que no los incluimos en los tumores sólidos porque son una gama inmensa de enfermedades y ahí sí se manifiestan por cansancio. Como comentaban, como preguntaron, astenia, que es cansancio, ganas de no hacer nada, puede haber sangrados, puede haber moretones, son las manifestaciones de esta enfermedad. ¿Qué podrían dar entonces las leucemias? Doctor, aquí en este caso, por ejemplo, nosotros ponemos a pensar y escuchamos que siempre dicen, entonces a la bolita más pequeña corre, porque entonces quiere decir que, y es por eso que entendemos entonces, ya tenemos entonces más avanzado el cáncer. Tendría que estar al pendiente, sí, de todas esas cosas, tumoraciones, bolitas pequeñas, del cansancio en este caso, la distensión abdominal. ¿Qué otra podría ser? El sangrado transvaginal en las mujeres, por ejemplo, cuando el cáncer cervicouterino, pues es el único de los cánceres prácticamente que se puede prevenir. Y es a través de un Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque puedes detectar un cáncer incipiente, o sea, antes de que empiece a ser una enfermedad invasiva y es curada 100%. Cuando ya hay sangrado transvaginal, entonces ahí empieza a haber, ahí hay un tumor o una úlcera, entonces tienes que acudir inmediatamente. Sí o sí, porque finalmente no es algo normal, entonces hay que atacarlo, ¿no? Y lo importante es conocer tu cuerpo. Revisarte. Cada mes todos los seres humanos tenemos que revisar, tocarnos y aprender. El cuerpo da señales. Entonces tú debes de saber, bueno, ya pasaron 3 semanas y tengo esta manifestación que no tenía antes y no se me ha quitado. Algo está pasando con el cuerpo. Estar atentos con el cuerpo, así como estamos al pendiente de los hijos, así como estamos al pendiente de otras cosas, pues del cuerpo con más razón. De las señales que te da tu cuerpo. Así es. Y bueno, lo primero que hay que hacer es acudir con un médico. Y en este caso sería con el médico de cabecera o con ya alguien especializado. En la actualidad es muy importante ya hacerse una evaluación oncológica anual por la incidencia de la enfermedad. Sabemos que el cáncer está aumentando día con día la presentación de esta enfermedad, entonces
Debemos de tener una evaluación anual, sobre todo si ya estás pasando de los 30 años o si tienes factores de riesgo hereditarios, o sea, de antecedentes familiares con mayor razón. ¿Y en qué consiste en ese tipo de evaluaciones? La evaluación es una exploración física, es un interrogatorio donde a base de esa exploración y el interrogatorio que te hace el médico, ve las posibilidades que tienes y tu género, o sea, su sexo y tu edad, el riesgo para ciertas enfermedades oncológicas y en base a eso pedir estudios basales, los más básicos para detectar una enfermedad temprana en los cánceres más frecuentes que se te puedan presentar. Muy interesante, de verdad que sí, y bueno, siempre lo recordamos porque finalmente es importante estarnos acudiendo, estar en revisión constante y por supuesto de la mano con el médico profesional, así que le agradecemos, doctor, que haya venido el día de hoy. Y sus redes sociales, doctor, para que lo contacten. Diego Ballesteros, estoy en redes sociales, ahí me pueden contactar con mucho gusto. Claro que sí. Contacten a los especialistas, a la gente profesional para que pues su salud quede siempre en manos de gente capacitada. Gracias, doctor. Nosotros continuamos con más aquí en Hola Mexicali.